Los glúcidos son las biomoléculas más abundantes de la Tierra. Cada año, la fotosíntesis convierte más de 100.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y agua en celulosa y otros productos vegetales. Ciertos glúcidos, como el azúcar y el almidón, son fundamentales en la dieta humana en la mayor parte del mundo, y la oxidación de glúcidos es la principal ruta de obtención de energía en la mayoría de las células no fotosintéticas. Los polímeros de los glúcidos, también llamados glucanos, actúan como elementos estructurales y de protección en las paredes celulares de bacterias y plantas y en los tejidos conjuntivos de los animales. Otros polímeros de glúcidos lubrican las articulaciones óseas y participan en el reconocimiento y la adhesión intercelular. Los carbohidratos son derivados de aldehídos o cetonas de alcoholes polihídricos. Los carbohidratos se clasifican como sigue. Los monosacáridos son los azúcares que no se pueden hidrolizar hacia carbohidratos más simples. Pueden clasificarse como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o octosas, dependiendo del número de átomos de carbono, 3 a 7 átomos de carbono, y como aldosas o cetosas, dependiendo de si tienen un grupo aldehído o cetona. Ejemplos de monosacáridos: glucosa, fructosa, galactosa y ribosa. Los disacáridos son productos de condensación de 2 unidades de monosacárido. Los ejemplos son lactosa, maltosa, sacarosa y trealosa. Los oligosacáridos son productos de condensación de 3 a 10 monosacáridos. Casi ninguno es digerido por las enzimas del ser humano. Los polisacáridos son productos de condensación de más de 10 unidades de monosacáridos. Los ejemplos son los almidones y las destrinas, que pueden ser polímeros lineales o ramificados. Desde el punto de vista biomédico, la glucosa es el monosacárido de mayor importancia. La estructura de la glucosa puede representarse de 3 maneras. La fórmula estructural de cadena recta puede explicar algunas de las propiedades de la glucosa, pero una estructura cíclica, un hemiacetal formado por reacción entre el grupo aldehído y un grupo hidroxilo, es favorecida en el aspecto termodinámico y explica otras propiedades. La proyección de Haworth, en la cual la molécula se ve desde el lado y por arriba del plano del anillo, los enlaces más cercanos al observador son marcados y engrosados, y los grupos hidroxilo están por arriba o por debajo del plano del anillo. El anillo de 6 miembros que contiene un átomo de oxígeno en realidad tiene la forma de una silla. Los azúcares muestran diversas formas de isomerismo. La glucosa, con 4 átomos de carbono asimétricos, puede formar 16 isómeros. Los tipos de isomerismo de mayor importancia encontrados con la glucosa son: isomerismo D y L. La designación de un isómero de azúcar como la forma D o su imagen en espejo como la forma L está determinada por su relación espacial con el compuesto original de los carbohidratos, el azúcar de 3 carbonos, glicerosa, gliceraldehído. La orientación de los grupos hidrógeno e hidroxilo alrededor del átomo de carbono adyacente al carbono alcohol primario terminal, carbón 5 en la glucosa, determina si el azúcar pertenece a la serie D o L. Cuando el grupo hidroxilo en dicho carbono está a la derecha, el azúcar es el isómero D, cuando está a la izquierda, es el isómero L. Estructuras en anillo piranosa y furanosa. Las estructuras en anillo de monosacáridos son similares a las estructuras en anillo de pirano, un anillo de 6 miembros, o furano, un anillo de 5 miembros. Para la glucosa en solución, más de 99% está en la forma de piranosa. Anómeros alfa y beta. La estructura en anillo de una aldosa es semiacetal, porque se forma por combinación de un grupo aldehído y un alcohol. De modo similar, la estructura en anillo de una cetosa es un hemicetal. La glucosa cristalina es alfa-D-glucopiranosa. La estructura cíclica se retiene en solución, pero ocurre isomerismo alrededor de la posición 1, el carbonilo o átomo de carbono anomérico, para dar una mezcla de alfa-glucopiranosa, 38%, y beta-glucopiranosa, 62%. Menos de 0.3% está representado por anómeros alfa y beta de glucofuranosa. Epímeros. Los isómeros que difieren como resultado de variaciones de configuración del hidroxilo e hidrógeno en los átomos de carbono 2, 3 y 4 de la glucosa se conocen como epímeros. Desde el punto de vista biológico, los epímeros de mayor importancia de la glucosa son manosa, epimerizada en el carbono 2, y galactosa, epimerizada en el carbono 4.
Muchos monosacáridos son importantes en el aspecto fisiológico. Los derivados de triosas, tetrosas y pentosas, y de un azúcar de 7 carbonos, C-deoctulosa, se forman como intermediarios metabólicos en la glucólisis y la vía de la pentosa fosfato. Las pentosas son importantes en nucleótidos, ácidos nucleicos y varias coenzimas. La glucosa, galactosa, fructosa y manosa son las hexosas de mayor importancia fisiológica. Los azúcares, desoxí, carecen de un átomo de oxígeno. Los azúcares, desoxí, son aquellos en los cuales un grupo hidroxilo ha quedado reemplazado por hidrógeno. Un ejemplo es la desoxirribosa en el DNA. El azúcar desoxí L-fucosa existe en glucoproteínas. La 2-desoxiglucosa se usa de forma experimental como un inhibidor del metabolismo de la glucosa. Los azúcares amino, hexosaminas, son componentes de glucoproteínas, gangliósidos y glucosaminoglucanos. Los azúcares amino incluyen D-glucosamina, un constituyente del ácido hialurónico, y D-galactosamina, también conocida como condrosamina, un constituyente de la condroitina, y la D-manosamina. Varios antibióticos, por ejemplo eritromicina, contienen azúcares amino, que son importantes para su actividad antibiótica. Los polisacáridos desempeñan funciones de almacenamiento y estructurales. El almidón es un homopolímero de glucosa que forma una cadena alfa-glucosídica llamada glucósano o glucano. Es el carbohidrato más importante de la dieta en cereales, papas, patatas, legumbres y otras verduras. Los dos constituyentes principales son amilosa, 13 a 20%, que tiene una estructura helicoidal no ramificada, y amilopectina, 80 a 87%, que consta de cadenas ramificadas compuestas de 24 a 30 residuos de glucosa con enlaces alfa 1 y 4 en las cadenas, y por enlaces alfa 1 y 6 en los puntos de ramificación. El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento en animales y a veces se llama almidón animal. Es una estructura más ramificada que la amilopectina con cadenas de residuos 12 a 14 alfa, de glucopiranosa, en enlace alfa 1 y 4 glucosídico, con ramificación mediante enlaces alfa 1 y 6 glucosídicos. Los gránulos de glucógeno musculares, partículas beta, son esféricos y contienen hasta 60.000 residuos de glucosa. En el hígado hay gránulos similares, y rosetas de gránulos de glucógeno que parecen ser partículas beta agregadas.